Buenos días a todos. Buenos días. Aquí estamos nuevamente en Bogotá para hablarles hoy del tema más complicado de todos. Es tan complicado que se vuelve simple. Sí, es verdad. ¿Se vuelve qué? Vamos a hacer una presentación de un texto que proviene del shivaísmo de Kashmir, donde Maharaja en el siglo XI trató de poner toda la problemática de la vida en 20 aforismos, desde la cosmogénesis hasta la perfección. Una maravilla de síntese. Claro que no tiene que bucear en esta enseñanza para sacar el entendimiento que ocupa en la vida, ¿no? Pero muchas veces muchas escrituras son muy largas y muchas veces uno se pierde en los detalles. Entonces es bueno que haya un tratado como se llama Pratyabhijna Hridayam. Es bueno que haya un tratado como el Pratyabhijna Hridayam, donde uno tiene el esencial. No va a perderse en los detalles. Bueno, también es muy conveniente para aquellos que quieren estar más y más en la meditación, porque es una manera de bucear de manera que pueden extraer lo que no está en las palabras. Bueno, dicho esto, un punto muy importante que trata de resaltar este tratado, que es comentado por I.K. Taimni, indiano, maestro de química en las universidades de India, una persona que conoce mucho de la cultura de la India y que conoce mucho de teosofía también. Entonces los comentarios de I.K. Taimni, el libro se llama El secreto de la autorrealización. Los comentarios nos ayudan a entender, profundizar en esta enseñanza tan clara y tan condensada. Bueno, en ese sentido, se parte del presupuesto que aquel que perdió su libertad no quiere saber exactamente por qué la perdió y sí cómo, de manera que la pueda tener de vuelta, la pueda rescatar. Entonces, yo les voy a leer paso a paso los 20 aforismos, porque es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Los 3 primeros tratan de cosmogénesis, de cómo el universo se formó. Entonces, dice el primer aforismo: la realidad última, en su aspecto chit, como conciencia universal, siendo absolutamente autocontenida, independiente de cualquier influencia externa, es la causa última de la manifestación, conduciendo un sistema manifestado a su fin establecido. Bueno, ustedes saben que en muchas religiones Dios se presenta como trino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva,
Osiris, Isis y Horus. Bueno, hay muchas presentaciones de esta unidad que tiene tres aspectos. Y se habla también de Sat, Chit y Ananda. Sat, Chit y Ananda, los tres aspectos fundamentales de la divinidad. Por favor, silencio, Julito. Entonces, Chit es la conciencia universal, este aspecto de la divinidad que después se va a manifestar como chitta, como pensamiento, como poder creativo mental. Pero al principio, este aspecto chit está en la conciencia universal, en la unidad de la vida, y no es afectado por nada externo. Pero sí va a llevar a su rumbo el universo manifestado. Entonces, así, el aforismo 1 es el principio. Dice la Biblia que en el principio era el verbo. Entonces el verbo es este chit en su aspecto universal antes que el universo se desarrollara. Bueno, el aforismo 2 ya va a hablar de la formación del universo. Entonces dice, esta realidad emergiendo como un poder divino por su propia voluntad independiente, revelará el universo manifestado en la pantalla de su propia conciencia. Entonces, lo que está inmanifestado sigue inmanifestado, pero hay una emanación formando la manifestación en la pantalla de la conciencia del inmanifestado mismo. Y el 3 ya nos muestra el universo manifestado. Y dice, el universo aparece con aspecto diferente para cada individuo, por causa de las diferencias en los sujetos y objetos correspondientes. Entonces, la realidad una se va densificando y va formando el universo manifestado. Es un poder constrictor, no sé si esta palabra existe en español, sí, un poder de estar comprimiendo. Esto en la tradición de India en general es llamado avidya. Vidya, sabiduría, avidya, ignorancia. Ignorancia no como un tipo de ignorancia, pero la ignorancia fundamental que tenemos de la naturaleza divina. Entonces, en el Pratyavidya Hridayan, que es este libro maravilloso, aparece como Maya. La ilusión primaria que fundamenta el universo manifestado. ¿Ilusión de qué? Ilusión de que somos separados unos de los demás. Porque todo proviene de una misma realidad eterna, realidad esta que nosotros llamamos simplemente de Dios, pero podemos poner muchos nombres. En la Vedanta se dice aquello. Bueno, hay muchas maneras de designar esta esencia fundamental que es la vida, que va creando las formas
y las formas están en su proceso de evolución. El aforismo número 4, que vamos a leer ahora, nos muestra cómo la mónada o la chispa divina, vamos a decir así, el Dios individualizado, la chispa que anima a nosotros, la chispa que somos nosotros al final de las cuentas, como una moneda se mantiene vinculada a la conciencia universal y a la vez se involucra en el mundo psíquico de la manifestación. Entonces dice el aforismo número 4, el atma o la mónada individual es solamente una forma centralizada o contraída de la conciencia universal. Sin embargo, no es la buena traducción. Aunque ella sea apenas pura conciencia, este hecho es obscurecido por el mundo mental en que vive el individuo. Entonces, nosotros vivimos en el mundo psíquico, en el mundo mental. Nos olvidamos de la naturaleza divina que está ahí. Pero la naturaleza divina está ahí. Es como cuando uno se pone unos guantes. Vamos a hacer lo más grosero. Uno se pone los guantes de box. ¿Cómo va a tocar piano? Imposible. ¿Por qué? Porque no le sale. Entonces es como si no tuviera mano, ¿verdad? Entonces la naturaleza manifestada es como guantes que se quedan en el medio del camino y de alguna manera impiden nuestra percepción de la naturaleza divina que vive en nosotros y que vive en todo, que es la esencia de la vida. Bueno, el aforismo número 5 nos muestra la esencia de la mente, el atma individual aprisionado en los planes de manifestación. Entonces dice así: es apenas la realidad última que al descender del estadio de pura conciencia vuélvese la mente universal, uniéndose a las imágenes de los objetos presentes en el campo de la conciencia, con ellas se identifica. Entonces, es muy importante esta relación básica entre el espíritu universal y la mente individual. Porque la mente individual es derivada del espíritu y no tiene existencia separada de él. De hecho, cuando el espíritu se va, nos morimos. ¿Por qué? Porque no hay vida. Cuando está la vida, muchas veces estamos tan identificados con lo de afuera que nos olvidamos que somos apenas vida. Vida en su proceso de evolución. ¿Qué es la evolución? Que en el universo manifestado la vida divina pueda tener conciencia de sí misma. Y esto requiere que hagamos los guantes más finitos. Porque con un guante bien finito uno puede incluso tocar piano. El guante no le impide la percepción de la naturaleza directa.
Entonces, el proceso que aquí se nos presenta es, por la práctica de la yoga, hacer la mente desaparecer y revertir al estado de espíritu al cual se originó. Ayer, como decimos con Teresa de Ávila, una frase que me gusta mucho, que la vida espiritual o el encuentro con la divinidad es cuando el agua del río encuentra el mar. No hay medio de separarnos. Hasta este punto uno puede tener estados alterados de conciencia, después se vuelve a involucrar en lo material, después tiene estados místicos, después se vuelve a involucrar en lo material, pero hay un momento que no hay medio de separar la conciencia individual de la conciencia universal. Entonces, cuando la vida divina se involucra en la materia, que es más grosera, el conocimiento y el poder se vuelven muy limitados. Y esto se configura la fuerza de Maya, la fuerza de la ilusión que nos impide de perseguir nuestra naturaleza real. Aunque nuestra naturaleza real está aquí todo el tiempo. Como un pajarito, si hay mucho ruido, uno no escucha el canto del pajarito, pero si uno va haciendo silencio, la voz interna se va haciendo cada vez más presente como el canto de la voz del silencio. Bueno, el aforismo 6 nos habla de la conciencia limitada. Entonces llegamos del universal, hay el doble aspecto de lo psíquico y universal a la vez, pero en el aforismo 6 ya estamos como estamos nosotros, limitados. Dice, el yo inferior, teniendo solamente conocimiento ilusorio, no es nada más que este chitta, este chit, aspecto universal de la divinidad, se vuelve chitta, que es traducido como pensamiento. Entonces se vuelve de nuevo. El yo inferior, teniendo solamente conocimiento ilusorio, nada más es sino este chitta. En otras palabras, es esa mente en su naturaleza esencial. Y el proceso, la limitación es tan grande que el alma pierde la conciencia del divino y pasa a buscar en los mundos transitorios todas las cosas irreales en su hambre de felicidad. Busca una felicidad afuera que de hecho solo la puede encontrar adentro, porque la felicidad de afuera es pasajera, es fugaz, transitoria. Pero nosotros nos involucramos de tal manera y nos identificamos con los objetos que buscamos ilusiones. El aforismo número 7 tiene la misma naturaleza del 4, que muestra el aspecto doble de manifestación en el universo, manifestación psíquica y al mismo tiempo manteniéndose en la unidad. Entonces aquí muestra que el Atma subjetivo es uno, pero en la manifestación aparece como duplo, triplo, cuádruple.
Entonces dice el aforismo 7. La mónada es un centro único de conciencia universal, pero como realidad subjetiva aparece como aspectos duplo, triplo o cuádruplo de Atma y con 7 pétalas de la manifestación objetiva de su naturaleza inherente. De hecho, es el mismo Atma, o esta conciencia universal, que da los ingredientes para la formación del objeto del universo manifestado. Entonces, es Purusha en su aspecto más sutil, el espíritu, y Prakriti, la materia, en su aspecto más concreto. El aforismo número 8 es muy útil cuando nos muestra que el propósito de los diferentes sistemas de yoga es mostrar precisamente este proceso. Entonces dice, los varios sistemas de filosofía apenas exponen e interpretan los diferentes aspectos de esta realidad, son diferentes puntos de vista. Lo que quiere decir que el propósito de todo pensamiento filosófico no son especulaciones mentales, muchas veces inútiles, para el regocijo de pocos, el sexo de los ángeles, como se dice en Brasil. Especulaciones que ultrapasan el propósito de la filosofía espiritual, de la yoga más que todo. Esto nos lleva a una transdisciplinariedad. Lo que existe tiene una relación dinámica entre la religión, la filosofía, la ciencia, un abordaje integral para la solución de los problemas de la vida. Entonces, el propósito de estos tratados todos es mostrar cómo el individuo se enredó en la materia y cómo puede hacer el camino de vuelta, recuperando la conciencia de la vida divina que está en sí mismo. Porque el poder divino se vuelve viciado de alguna manera y amarrado a los mundos inferiores. Pero el poder divino, aunque iludido, sigue siendo divino. Entonces, aunque inconscientes de nuestra naturaleza esencial, seguimos actuando como ciegos con iniciativa. Y con esto creamos karma. Con esto actuamos como si todo lo que interesara fuera preservar el yo individual. Entonces somos nosotros, el yo en contra de otros, y las disputas y todas las cosas que vemos en el universo manifestado. Entonces dice el aforismo número 9. Es la realidad última que se vuelve el alma individual, envuelta en las ilusiones mundanas, por la limitación del poder divino y simultáneo obscurecimiento de la divina conciencia, que viene a esta última
cuando funciona a través de un centro individualizado de la realidad. Pero de hecho, aquello que es la realidad en su propio mundo permanece infinito e incorruptible. Solamente en el mundo pasajero de la manifestación que se pueden crear ilusiones. Y estas ilusiones están muy vinculadas a la falta de capacidad de percibir los mundos manifestados como expresiones de la realidad una. Entonces hay tres factores: la ilusión, el guante que uno se va poniendo y que le va quitando la percepción de la naturaleza esencial, la centralización de la conciencia en un yo personal y el karma. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina sigue con su poder creativo, pero sin la percepción cría desarmonía, cría efectos no deseables en el mundo manifestado. Entonces dice el aforismo número 12: la naturaleza esencial de la esclavitud en el mundo ilusorio de la manifestación es la presunción irresponsable del propio poder individual limitado, debido a la falta de percepción de aquella realidad que es la única fuente existente de todo poder. Entonces de esto surge orgullo, abuso de poder, apego, egoísmo. El poder divino pasa a actuar como si fuera un poder personal que uno lo hace como le da la gana. Bueno, olvidada, iludida, pero aún así divina. Entonces los aforismos 10 y 11 nos muestran cómo, aunque involucrados en las cosas, las ilusiones del mundo material, aún así mantenemos esta naturaleza divina en nosotros. Entonces dice el aforismo número 10: mismo con estas limitaciones, el alma microcósmica en esclavitud ejecuta las 5 funciones divinas, tal como la superalma macrocósmica. Y el 11 dice: estas 5 funciones divinas que son llenadas por el alma microcósmica en una manera limitada y velada son manifestación, fixación, involucrarse, idealización, proliferación y disolución. Entonces, aunque nos iludimos, aunque nos olvidamos de lo esencial, este esencial sigue aquí con nosotros, actuando. Y ahí viene la pregunta obvia: ¿será este proceso irreversible? Hasta ahora nos muestra cómo el universo creó la esclavitud. Ahora vamos a ver si se puede revertir este proceso creando los medios de liberación del alma.
natural que la moneda o el atma individual que pierde el conocimiento de su naturaleza real cuando bucea en los mundos inferiores, es natural que busque consciente o inconscientemente lo que perdió. Entonces ahora se nos presenta el camino inverso. Entonces hubo una contracción con el poder de Maya, creando la limitación del universo manifestado. Ahora, con un prisma, vamos a hacer el camino opuesto, puesto que la luz blanca pasa por el prisma y se vuelven las siete, no sé si es lazo, los colores diferentes, la manifestación en su aspecto diferenciado. Pero si lo manifestado se une, pasa por el prisma, va a tener de nuevo la conciencia de la unidad, del blanco, de lo que está todo, de la unidad de la vida, no de los aspectos diferenciados. Entonces, nos dice el aforismo 13. Mente individual, penetrando en dirección a su fuente central por la contemplación, puede ser forzada a retornar al estado de pura conciencia y así, adquiriendo conocimiento de esta pura conciencia, vuélvese chit o la propia realidad. Entonces el aspecto chit divino, que se vuelve chitta, el pensamiento, por un proceso de expansión de conciencia, se vuelve chit, la conciencia universal. Entonces, el proceso es una expansión de conciencia con la atenuación sistemática del yo. Porque es, como decimos, ilusión, centralización y karma. Es la centralización de la vida divina en un yo que se considera el centro del universo, como si todo fuera para satisfacer a este centro del universo. El egoísmo original, lo que le quita la percepción de lo universal. En primera mano, como fraternidad universal. Y más como una sola cosa. Entonces, esta atenuación de la centralización, del egoísmo hacia el altruismo, nos va a llevar al universal. Pero de hecho, esto no lo hacemos mañana de mañana. No es un proceso tan rápido. Entonces empieza a atenuar la centralización del yo hasta su disolución total. No es que vamos a dejar de existir, pero vamos a estar existiendo en la unidad de la vida y no como seres separados que sufren, que se pelean, que compiten y todos esos males de nuestra sociedad moderna. ¿Por qué? Aunque estamos limitados, hay un fuego divino
que está ahí haciendo su trabajo, y si abrimos espacio, este fuego divino nos puede ayudar a quitar las ilusiones. Dice el aforismo 14, el fuego chit, mismo en sus estadios inferiores de manifestación, cuando es cubierto por varios agentes oscurecedores, está siempre quemando el combustible de los objetos del mismo objetivo, en la medida de su intensidad y por el ejercicio de viveka o discriminación. Gracias. Con el pasar del tiempo, uno no solo, adquiriendo poquito de sabiduría, uno empieza a desarrollar viveka, que es el discernimiento que se va ampliando, el discernimiento que no es un carro nuevo que nos va a dar la felicidad última, que no es olvidándonos de todo a través de las drogas o a través de cualquier, o mismo a través de la tele que uno pone y se olvida de todo. No es este emborracharse que nos va a llevar a la felicidad que buscamos. Entonces uno poco a poco va ganando este discernimiento, que hay que dar menos importancia a las cosas transitorias y más importancia a los valores reales de la vida. Esto va dando una percepción que aquello que era ciego va empezando a ver. Dice el aforismo 15, al adquirir la necesaria intensidad por medio de la autodisciplina, el fuego de Chit, esta naturaleza divina, reduce el universo todo a sí mismo, llevándolo a comprender que nada más es que expresión de la realidad. Esto en el cristianismo está muy ligado a una frase cortita: orai y vigilai. Orar y vigilar. Orar en devoción, en búsqueda del divino, y al mismo tiempo vigilando qué es lo que estorba esta percepción del divino. Dice Taimni en sus comentarios: cuando la naturaleza espiritual del hombre se vuelve suficientemente desarrollada, el poder divino oculto en su corazón desciende por el centro de su conciencia en grado creciente y se vuelve apto a disipar gradualmente estos agentes de distorsión y oscurecimiento que mantienen a uno envuelto en las ilusiones y atracciones del mundo. Entonces, es cuestión de abrir cada vez más espacio para la expresión de la vida divina, con viveka y vairagya, como dice el hinduismo, con desprendimiento y con discernimiento, que le permite no
caer en las trampas de la vida. Esto es un proceso de madurez espiritual. Madurez que nos va a capacitar para quitar todos los agentes obscurecedores que nos mantienen alejados de la vida divina. Pero también esto no va a pasar mañana de mañana. Es un proceso. Entonces dice el aforismo 19, para que se pueda llegar al estado permanente, irreversible de Samadhi, es necesario fundir la propia conciencia con la realidad una, muchas y muchas veces. Siempre que el estado de Samadhi empieza a desaparecer y la actividad empieza a aparecer de nuevo. Entonces, en este proceso de madurez creciente, uno en un momentico logra una expansión de conciencia, logra una percepción de amor de la realidad, una de sabiduría. Pero es un poquitito y esto se desaparece. Pero bien, entonces uno vuelve a buscar esta expansión de conciencia muchas y muchas y muchas veces. Este proceso está muy vinculado a la meditación. Meditación esta, les cuento, voy a dar un curso de meditación aquí, les cuento, nadie enseña a nadie a meditar. Es un proceso totalmente individual. Lo que vamos a hacer es compartir ciertas ideas y prácticas para que uno pueda sentir el gusto, ahí probar un poquitito de lo que es la meditación. Pero este proceso es muy individual. Es como aprender a caminar en bicicleta. Uno puede ayudar, pero de hecho cada uno tiene que ganar su propio equilibrio. Cada uno tiene que aprender a mantenerse ahí en las dos ruedas, ¿verdad? Entonces, les aviso antes para que ustedes no piensen que yo voy a enseñarles todo. No, voy a compartir unas ideas, pero el proceso de meditación es fundamental para esta búsqueda de esta expansión de conciencia, muchas y muchas veces. Voy a leer de nuevo. Para que podamos lograr el estado permanente e irreversible de Samadhi, es necesario fundir la propia conciencia con la realidad una, muchas y muchas veces. Siempre que el estado de Samadhi empieza a desaparecer y la actividad mental empieza a aparecer. Esto no lo hace muchas y muchas y muchas veces hasta que se vuelva irreversible. Entonces, el aforismo 20, que es el último de este tratado, Pratyabhijna-hridayam, nos habla de cuando se vuelve irreversible. Entonces dice, entonces se llega a la concientización abrangente de la realidad última, que es la esencia de la conciencia y bienaventuranza.
felicidad. Bueno, hay un proceso en el cual se puede llegar a este estado último, a cuando el agua del río encuentra el mar. Pero hasta que encuentre el mar, el río tiene que seguir su caminito, su proceso, preferiblemente en la correcta dirección, la dirección del mar, de la conciencia universal. Y esto uno lo logra aún encarnado. No es necesario estar sin cuerpo para llegar a ese estado. Entonces dice el aforismo 16, para atingirnos nuestra naturaleza Chitananda en la autorrealización, Chitananda, conciencia y felicidad, aspectos de la divinidad, para llegarnos a la naturaleza de conciencia y felicidad en la autorrealización, hay una continua percepción de nuestra naturaleza real subyacente, mismo que el mundo mental, conteniendo nuestro cuerpo, aún esté presente en el campo de conciencia. Este estado es llamado Jiva Mukti, o liberación en la conciencia corporal. Es el estado que llegó el Maestro Jesús, Buda, Krishna y muchos otros, que llegaron a la manifestación completa, no iludida, no obstaculizada de la vida divina, aún en el cuerpo. Los guantes se volvieron tan delicados que no impidieron más la percepción total de la naturaleza divina. Dice el aforismo 17, la autorrealización o la consecución del estado de Chitananda es posible por el desdobramiento y desarrollo del centro de conciencia individual. Es el proceso del prisma, donde la diferenciación por un proceso de meditación va ganando la conciencia del universal, Chitananda, conciencia y felicidad. ¿Cómo se hace esto? Practicando, meditando, como decía el señor Antonio Martínez, con el estudio, la meditación y el servicio, donde uno va saliendo, va comprendiendo cómo las cosas funcionan, va abriendo los canales de comunicación con su vida divina, va ayudando a otros que lo hagan. Porque la vida divina no es solo de uno, es de todos. Entonces, al ayudar a otros, nosotros somos ayudados también. Porque todo es una sola cosa. Acá el aforismo 18 nos habla de los métodos. Claro, es muy general. Si tomamos el Yoga Sutra de Patanjali, vamos a tener 2 libros prácticamente solo hablando de esto. Aquí dice, los métodos para el desarrollo del centro son parar gradualmente la actividad de la mente, aprender la técnica de recogimiento
y proyectar el poder divino manifestado a través del centro de la conciencia. Regular y cuando necesario interrumpir la circulación de prana de otras especies de energía en sus respectivos canales. Hay que hacer un cambio, hay que sutilizar todo el organismo físico, psicológico que nos bloquea la percepción divina. Bueno, hay que interrumpir la circulación de prana de otras especies de energía en sus respectivos canales, intentar percibir la realidad del punto y más allá del punto, por la penetración en este punto y los estados extremos en los dos lados, y otras técnicas semejantes de yoga. Sí se puede. Aquello que se volvió concentrado, iludido, como un ciego con iniciativa, haciendo daño a los demás y a sí mismo, con karma, puede desarrollar el discernimiento suficiente que le haga buscar la felicidad donde puede ser encontrada. La vida divina, que es sabiduría, felicidad y conciencia al mismo tiempo. Hay que buscar este prisma, hay que buscar la unidad de la vida, hay que no estar muy apegado a las cosas que lo mantienen en lo separado, en lo transitorio. Este proceso es largo, no lo vamos a hacer mañana de mañana. Quizás nos lleve unas 10 vidas o 100 vidas, quién sabe. Pero lo importante es que desarrollemos el discernimiento que nos haga buscar la felicidad donde sí puede ser encontrada. Porque lo que quiera que encontramos de la realidad es mejor que un montón de porquerías. Dice el Dalai Lama que un diamante muy grande es muy caro, muy difícil de lograr, pero un pedacito de diamante tiene la misma naturaleza del diamante completo. Entonces, es esto que nos compete buscar. Las pequeñas pepitas de diamante, de discernimiento del real, de la naturaleza divina en nuestro corazón. Esto nos hará más felices, hará de los demás también más felices, porque es poquito, pero parte de lo real. El completo desarrollo quizás no sea para nosotros en esta vida. Pero, como dice el aforismo 19, para que podamos llegar al estado permanente, irreversible de Samadhi, es necesario fundir la propia conciencia con la realidad una, muchas y muchas veces. Siempre que el estado de Samadhi empieza a desaparecer y la actividad mental empieza a crecer. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días. Aquí estamos nuevamente en
Bogotá para hablarles hoy del tema más complicado de todos. Es tan complicado que se vuelve simple. Sí, es verdad. ¿Se vuelve qué? Vamos a hacer una presentación de un texto que proviene del shivaísmo de Kashmir, donde Maharaja en el siglo XI trató de poner toda la problemática de la vida en 20 aforismos, desde la cosmogénesis hasta la perfección. Una maravilla de síntesis. Claro que no tiene que bucear en esta enseñanza para sacar el entendimiento que ocupa en la vida, ¿no? Pero muchas veces muchas escrituras son muy largas y muchas veces uno se pierde en los detalles. Entonces es bueno que haya un tratado como se llama, es este cheat en su aspecto universal antes que el universo se desarrollara. Bueno, el aforismo 2 ya va a hablar de la formación del universo. Entonces dice, esta realidad emergiendo como un poder divino por su propia voluntad independiente, revelará el universo manifestado en la pantalla de su propia conciencia. Entonces, lo que está inmanifestado sigue inmanifestado, pero hay una emanación formando la manifestación en la pantalla de la conciencia del inmanifestado mismo. Y el 3 ya nos muestra el universo manifestado. Y dice, el universo aparece con aspecto diferente para cada individuo, por causa de las diferencias en los sujetos y objetos correspondientes. Entonces, la realidad una, Pratyabhijna Hidrayana. Es bueno que haya un tratado como el Pratyabhijna Hidrayana, donde uno tiene el esencial. Uno no va a perderse en los detalles. Bueno, también es muy conveniente para aquellos que quieren estar más y más en la meditación, porque es una manera de bucear de manera que pueden extraer lo que no está en las palabras. Bueno, dicho esto, un punto muy importante que trata de resaltar este tratado, que es comentado por I.K. Taimni, indiano, maestro de química en las universidades de India, una persona que conoce mucho de la cultura de la India y que conoce mucho de teosofía también. Entonces los comentarios de I.K. Taimni, el libro se llama El secreto de la autorrealización. Los comentarios nos ayudan a entender, profundizar en esta enseñanza tan clara y tan condensada. Bueno, en ese sentido, el Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis y Horus. Bueno, hay muchas
presentaciones de esta unidad que tiene tres aspectos. Y se habla también de Sat, Chit y Ananda. Sat, Chit y Ananda, los tres aspectos fundamentales de la divinidad. Por favor, silencio, Julito. Entonces, Chit es la conciencia universal, este aspecto de la divinidad que después se va a manifestar como chitta, como pensamiento, como poder creativo mental. Pero al principio, este aspecto chit está en la conciencia universal, en la unidad de la vida, y no es afectado por nada externo. Pero sí va a llevar a su rumbo el universo manifestado. Entonces, así, el aforismo 1 es el principio. Dice la Biblia que en el principio era el verbo. Entonces el verbo se parte del presupuesto que aquel que perdió su libertad no quiere saber exactamente por qué la perdió. Y sí, cómo. De manera que la pueda tener de vuelta, la pueda rescatar. Entonces, yo les voy a leer paso a paso los 20 aforismos, porque es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Los tres primeros tratan de cosmogénesis, de cómo el universo se formó. Entonces, dice el primer aforismo: la realidad última, en su aspecto chit, como conciencia universal, siendo absolutamente autocontenida, independiente de cualquier influencia externa, es la causa última de la manifestación, conduciendo un sistema manifestado a su fin establecido. Bueno, ustedes saben que en muchas religiones Dios se presenta como trino: el Padre, el Hijo y el